Profe, no se escucha nada. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas noches, profe. profe. ¿Se escucha bien, Buenas cierto? noches. Hola, profe. Sí, para todos. Buenas Bien, noches. excelente. Bien, bienvenidos compañeros, con todo el ánimo, con toda la disposición. Estoy ya obviamente en un equipo distinto al de ayer, entonces hoy no vamos a tener ese problema que se nos presentó en la noche de ayer. Bueno, muchachos, no sé si de pronto hubo alguno que no se pudo conectar el día de ayer. Entonces voy a hacer un pequeño resumen como para que hagamos como una contextualización y un pequeño repaso de los conceptos. Yo les había comentado que para nosotros poder entender, para nosotros poder comprender la filosofía, era supremamente importante ubicarnos en un contexto histórico. En ese contexto histórico nosotros podemos entender cómo vivía el hombre en esas diferentes épocas, cómo vivía, en qué condiciones vivía, y nosotros comprendiendo eso nos vamos a enfrentar o nos vamos no a enfrentar, nos vamos a imaginar ese hombre cómo vivía, qué había en su mente, cuál era su día a día. Les había comentado de que esos primeros hombres tenían una experiencia directa con la naturaleza y por consiguiente se convirtió la naturaleza en un libro que ellos aprendieron a leer. Era tanto lo que ellos encontraban en la naturaleza, era tanto lo que ellos encontraban en información, que inclusive crearon una serie de creencias que dieron origen a lo que nosotros conocemos como la religión, ¿cierto? Luego ese hombre empezó a cuestionarse muchas cosas. Dentro del cuestionamiento era de los que se hacía, empezó a preguntarse quién era él, cuál era su rol en el mundo, qué funciones se cumplían dentro de esos pequeños grupos que comenzó a formar. Dentro de esos grupos hubo personas que se destacaron por su liderazgo, se destacaron porque llevaron a esas pequeñas comunidades a convertirse en grandes comunidades. Y nosotros, gracias a la arqueología y gracias a las sociales y gracias a la historia, nos podemos encontrar con que hubo pueblos que tuvieron unos desarrollos tan grandes que generaron unas culturas de mucho peso. Les había hablado de esas culturas que se desarrollaron en lo que es el Oriente Medio y encontramos a la cultura de Mesopotamia, que fue una base muy importante y muy rica porque gracias a Mesopotamia, a estas culturas como los sumerios, nosotros hoy podemos contar, digamos, con la invención de la rueda. Ellos aportaron muchos inventos a la humanidad, tuvieron un aporte muy grande. Sara habló por allí. Aló. Bueno. Todos me escuchan, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Sí, profe, sí. Listo. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, sigamos. Entonces, gracias al aporte cultural que tuvo Mesopotamia, que tuvo estamos muchos inventos que lo que generaron en estas culturas fue un desarrollo de la civilización. Nosotros utilizamos mucho cuando nos vamos para el campo y de pronto no tenemos el celular, la televisión, no tenemos ciertos implementos que para nosotros son importantes en la ciudad y tendemos a decir, uy, estoy en un espacio incivilizado, estoy por afuera de la civilización. Pero la civilización no es eso. La civilización es el grado en el que las personas utilizan esos recursos para el avance de la misma Profe, sociedad. un Por favor, momento. todos silencio, por favor. Hay una persona con micrófono que no se escuchar. Compañeros, por favor, me silencian los micrófonos. Muchas gracias. Entonces les estaba diciendo, muchachos, que el grado de civilización de una cultura se mide en esos avances. Entonces hablamos también de cómo hubo cómo los egipcios crearon todo un panteón de dioses
dentro de esa búsqueda de preguntas, de respuestas, ellos lo encontraron a través de una variedad de dioses que les aportaron a ellos muchas soluciones y muchas respuestas a esa cantidad de preguntas que tenían. Luego hubo otras culturas después, con el paso del tiempo, que aportaron también su granito de arena y se alimentaron de las culturas anteriores, como los griegos. Y aquí era donde nosotros quedamos, y estábamos hablando de un grupo conocido como los presocráticos. Les habíamos dicho ayer que los presocráticos se caracterizaron porque fueron todos esos primeros acercamientos de buscar como una explicación del mundo, de la razón de ser, de la existencia, a través de 4 elementos. Todo en un proceso de observación de la naturaleza. La naturaleza, como les estaba diciendo, era la que les daba a ellos la información, ¿cierto? Entonces los presocráticos se convirtieron en ¿quiénes? Los presocráticos perfectamente se convirtieron en los primeros, podemos llamar, que trataron de cuestionar muchas cosas. Habíamos hablado de la palabra mito. Ellos trataron de encontrar la respuesta todo a través de los mitos, a través de la mitología, estos primeros pueblos. Y cuando llegaron a Grecia, ese conocimiento trató de dejar atrás la forma, digamos, supersticiosa con la que estos primeros hombres intentaron dar una explicación de todo, ¿cierto? Estábamos hablando de que el logos, el conocimiento, se convirtió en una nueva bandera. Y ellos empezaron a tratarlo de explicar a través de elementos como el agua, el fuego. Y nosotros habíamos quedado para dar inicio a lo que vamos a hablar hoy, que son los sofistas. ¿Alguno de ustedes, por curiosidad, leyó algo sobre los sofistas, algo sobre Sócrates? ¿Alguno de ustedes de pronto se adelantó y leyó algo? Muchachos, ¿me escuchan? Profe, por motivos de trabajo no, Profe, Hola. yo no pude Sócrates resaltar. era un filósofo griego. Ajá. Profe, no, yo no tuve tiempo de estudiar hoy. Bueno, entonces no se preocupen que voy a tratarles de masticar mucho esta información. Yo, como les dije ayer, la filosofía es muy fácil. La filosofía es como una historia, hay que aprender como a desglosar lo más importante, lo más interesante, porque en realidad hay mucha información y hasta posiblemente información muy densa, y yo lo que no quiero a ustedes es saturarlos con datos. Yo lo que quiero es colocarlos en un contexto, empezamos a trabajar las preguntas, vamos a saltarnos algunas preguntas para tratar de abarcar toda la historia de la filosofía, más o menos para que ustedes puedan ver con qué se pueden enfrentar en las pruebas ICFES. El éxito de esto es que ustedes lean y, como lo trabajaron con la profesora Mónica, tengan comprensión lectora. Yo entender lo que estoy leyendo, comprender lo que estoy leyendo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Ustedes están viendo qué tengo aquí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿quién me puede decir con qué línea hice ese círculo? Triángulo. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. ¿Alguien me puede decir cuál es el contorno o cuál es la línea que yo utilicé para dibujar ese círculo? ¿Por qué se quedan callados? Profe, ¿cuál círculo? Ese círculo que están viendo. Con una regla. Ah, con una regla. Entonces yo con una regla hice ese círculo. Sí, porque es una regla como en triángulo. Profe, usted está viendo un círculo y nosotros estamos viendo un triángulo. ¿Quién habla ahí? Exacto. ¿Quién habla ahí? Todo es un Marca. triángulo, profe. Profe, no lo hizo con un marcador. Pues ¿por qué les puse este ejemplo?
Porque estamos generando filosofía a través de esto. Cuando yo llego con un argumento, con una idea, que eso era lo que hacían los sofistas eran, los sofistas viene de una palabra griega que significa sabios. Pero los sofistas tenían una particularidad. Ellos cobraban por pensar. Ellos cobraban porque la gente llegara y los escuchara debatiendo en el ágora. Las primeras ideas de ciudad, de una ciudad funcional, una ciudad hecha para los hombres, para que los hombres la disfrutaran, fueron los griegos. Los griegos crearon varios espacios, dentro de esos el ágora. El ágora era un espacio abierto como una plaza, lo que nosotros conocemos como una plaza en un parque. Para los griegos era un ágora, el ágora. Y era un espacio destinado para que la gente fuera a compartir las ideas. Los sofistas no eran muy queridos por los filósofos, por un grupo de pensadores, porque los sofistas cobraban simplemente para que los escucharan. ¿Y qué hacían los sofistas? Hacían lo que yo acabo de hacer. Yo llegaba con una idea y a través de mis argumentos, de mis pensamientos, empezaba a manejar esa idea, pero la intención mía era que no llegara a una conclusión. Yo exhibía mis ideas, pero con múltiples verdades. Yo no llegaba a una verdad final. Llegaban inclusive al punto de convencer que aquí había un círculo. Y eso, muchachos, no es lo que pasa hoy en día con la política. Sí. Los políticos son los modernos sofistas. Nosotros cuando veamos a un político podemos gritarle sofistas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, y ayer lo hablábamos, cuando están ellos en campaña, ellos tienen una cantidad de argumentos y ellos tienen determinado tiempo para que usted se crea esos argumentos. ¿Cuándo se viene a dar cuenta la gente cuando esos argumentos que dijeron no fueron realmente acertados, positivos, propositivos? Cuando ya la persona trata de ejercer o de convertir en realidad esas ideas. Y ese es algo que hacían los sofistas. Ellos te llenaban con información, te daban información, pero te dejaban ¿qué? ¿Cómo lo dejaban a uno? Confundido. Y era tanto los argumentos y tanto lo que decían y cómo lo decían que vos terminabas creyéndolo. Esos son los sofistas. Entonces, esos sofistas, yo por aquí estuve haciendo unas anotaciones que me parece muy importante tenerlas muy claras. Los sofistas se caracterizaban, tenían tres, digamos, puntos que ellos defendían. Uno de ellos era el fenomenismo. Es una palabra nueva, una palabra rara, pero les voy a explicar. Y porque ahorita más adelante vamos a ver algunas de estas. Ese fenomenismo era que la verdad no puede ser conocida en su totalidad. Yo nunca puedo llegar a conocer la verdad en su totalidad. Por sí misma, yo la verdad nunca la puedo llegar a conocer. Siempre me va a quedar faltando algo. Otro punto era lo subjetivo. Quiere decir que la verdad depende de la persona que la diga, porque cada uno tiene una verdad. Quiere decir que la verdad depende de la interpretación o de las experiencias que alguien tuvo para poder decidir qué es la verdad. Y el tercer punto es el escepticismo. ¿Cuál es el escepticismo? ¿Quién es alguien escéptico? Nosotros siempre relacionamos el escepticismo con alguien que no cree absolutamente nada. Pero en el caso de los sofistas, el escepticismo era no llegarse a decidir si algo es verdadero o falso. No es alguien que pone en duda las cosas, todas las cosas. Eso es un escéptico. El escéptico pone en duda todo porque todo lo cuestiona, pero el escéptico nunca llega a una respuesta. Eso es un escéptico. El escéptico defiende y cuestiona a su vez todas las verdades, pero él no llega a una conclusión. Los escépticos te dejan a vos la duda de que esto hay que seguirlo preguntando. Entonces, con base en esto,
los sofistas empezaron a llenar las ágoras en Atenas. Atenas es la capital de Grecia. Cuando llega Sócrates, que Sócrates es donde podemos definir el primer filósofo, con todas las letras mayúsculas, lo podemos llamar, podemos decir que es Sócrates. ¿Qué es lo que hace Sócrates? Sócrates lo que hace es empezar a, digámoslo así, a generar una oposición a lo que hacían los sofistas. Los sofistas cobraban, entonces Sócrates disfrutaba del placer de ¿qué? El placer de hablar, el bien hablar, el buen hablar, el hablar, el arte de convencer sin necesidad de cobrar. Entonces, cuando Sócrates llega y se enfrenta a los sofistas, la gente empieza a mirar que los argumentos en realidad Profe, se le está valen. escuchando mucho. ¿Se me qué? Es tu internet. No, yo lo escucho bien. Es el internet de ella, profe. Yo también lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. Sí, yo profe. también lo escucho bien. Sí, porque yo estoy aquí en un equipo pues que me da mejor el internet. Listo. Si alguien tiene alguna dificultad, pues repito algo que dije. Yo sé que las conexiones de internet no todos las tenemos de iguales, pero entonces ahí tratamos de mejorar. Les estaba diciendo de que para Sócrates lo más importante era el arte de convencer. Y hay algo que nació de eso, que es una palabra que ustedes se van a encontrar en filosofía o alguna vez la han escuchado, que se llama la mayéutica. ¿Por qué se llama mayéutica? Porque la mamá de Sócrates era partera. Y Sócrates tomó ese principio de que la mamá recibía, o sea, personas al mundo, traía personas al mundo, y de alguna forma, Sócrates, ¿qué hizo? Le dio luz al hombre a través de las ideas. De alguna forma, las ideas en el hombre era tratar de sacar al hombre de la oscuridad en la que estaba para poderlo traer al mundo de las ideas. Sócrates empieza a trabajar un nuevo concepto que es el concepto de las ideas. Entrar al mundo interior, a cuestionarse absolutamente nada, a todo. No, nada es el punto de partida para él. De hecho, ahorita vamos a ver una frase que él tenía. El hecho de usted decir no sé nada es el primer paso para que el conocimiento, el mundo de las ideas, usted pueda llegar abiertamente allí. Y eso es lo que planteaba Sócrates. Entonces vamos a empezar vamos a responder las preguntas de la 1 a la 4 de acuerdo con el texto. Entonces vamos a empezar con la lectura de este texto. ¿Listo? Ahí está bien. Le subo un poquito más. Voy a subirle un poquito más al tamaño de la letra. ¿Listo? Así está bien. Yo creo que sí. Los sofistas y Sócrates. Voy a empezar a leer y ahorita voy a ir diciendo algunos nombres, voy a empezar a hacer preguntitas. Bueno, voy ahora para empezar, ya que, bueno, di una ventajita de un tiempo para que todos antes de empezar me escriban la asistencia. Vamos a hacerlo en un solo bloque como ayer. Entonces vamos a escribir el nombre. Profe, yo ya se la escribí desde el principio que entré. Bueno, pero quiero que lo hagan en un solo bloque, porque si usted escribe y luego escribe otra información, se pierde en el grueso de información. Entonces vamos a hacerlo. Nombre completo con apellido, el grado en el que está, la sede y el número de documento de identidad. Yo hoy voy a estar en cualquier momento, voy a hacer este ejercicio 3 veces, ¿cierto? Puedo que lo haga 2 veces, pero voy a estar muy pendiente de eso. Yo les agradezco, ayer tuvo mucha gente conectada, me gusta eso, porque eso garantiza el compromiso que ustedes tienen. Y el saber que ustedes están tan comprometidos con su proyecto de vida me parece supremamente valioso. No es solamente presentar una prueba, es llegar más allá y cómo convertirse ustedes en propositivos para esta sociedad. Y eso es lo que generamos a través de la filosofía. ¿Listo? Entonces voy a empezar a leer, muchachos. No sé, atenienses, la sensación que habéis experimentado por las palabras de mis acusadores.
Ciertamente bajo su efecto, incluso yo mismo he estado a punto de no reconocerme. Tan persuasivamente hablaban. Sin embargo, por así decirlo, no han dicho nada verdadero. De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza, aquella en la que decían que teníais que precaveros de ser engañados por mí, porque, dicen ellos, soy débil para hablar. En efecto, no sentir vergüenza de que inmediatamente les voy a contradecir con la realidad cuando de ningún modo me muestre hábil para hablar. Eso me ha parecido en ellos lo más falto de vergüenza. Si no es que a estos llaman hábil para hablar al que dice la verdad. Pues sí, es eso lo que dicen. Yo estaría, pues sí, es eso lo que dicen. Yo estaré de acuerdo en que soy orador, pero no al modo de ellos. En efecto, como digo, estos han dicho poco o nada verdadero. En cambio, vosotros vais a oír de mí toda la verdad. Ciertamente, por Zeus, atenienses, no oiréis bellas frases como las de estos, adornadas cuidadosamente con expresiones y vocablos, sino que vais a oír frases dichas al azar con las palabras que me vengan a la boca, porque estoy seguro de que es justo lo que digo y ninguno de vosotros espere otra cosa. Este es un fragmento de Apología de Sócrates, escrita por Platón. Acuérdense que yo les decía ayer que los filósofos, lo que conocemos hoy de los filósofos, lo conocemos a través de los que siguieron a estos mismos filósofos. Entonces, ellos era la visión desde afuera de sus ideas. Y Platón fue un seguidor de Sócrates, y entonces él también hacía una serie de observaciones acerca de quiénes. Por lo que miramos en el texto, él está haciendo una descripción de un grupo de personas que están hablando mal de otra persona, ¿sí o no? Y él lo que hace es cuestionar los métodos con los que se expresan. Según lo que dice él, está hablando de un grupo de personas que no tienen el mínimo respeto porque están diciendo dando una cantidad de información que según lo que dice él no es verdadera, ¿cierto? Él habla de una característica a la hora en la que, una característica que estas personas que hablan, que se expresan, lo que hoy nosotros podríamos decir que hablaban más de la cuenta. Entonces vamos a mirar la primera pregunta. ¿Listo? De la expresión, abro comillas, si no es que acaso estos llaman hábil, yo la tengo acá más cerquita. De la expresión, si no es que acaso estos llaman hábil para hablar al que dice la verdad, puede inferirse, vuelvo a repetir, de la expresión, si no es que acaso estos llaman hábil para hablar al que dice la verdad, puede inferirse o puede sugerir este argumento que los acusadores de Sócrates, porque ya sabemos que estaban acusando ¿a quién? A Sócrates, plantean que utilizar adecuadamente el discurso es una condición necesaria para decir la verdad. B. Sócrates está haciendo una distinción entre decir la verdad y convencer a los otros mediante la oratoria. C. Solo el que conoce la verdad sabe utilizar adecuadamente el discurso para transmitirla a otros. Y D. Solo el que desconoce la verdad embellece su discurso para hacerlo agradable a los otros y así ocultar su ignorancia. Entonces vamos a hacer el análisis de esto. Sí. Sí, profe. Vamos a hacer el análisis de esto. Estamos teniendo un texto donde Platón habla acerca de cómo atacaban a Sócrates, porque eso era de parte y parte, ¿cierto?
Sócrates no estaba de acuerdo, este grupo lo atacaba, decía una cantidad de mentiras, daba una cantidad de información. ¿Y qué era lo que defendía Sócrates? Que lo importante era que, acuérdese que para él lo importante era el arte de convencer a través del bonito hablar, que él traía del mundo de la oscuridad al hombre para sacarlo a la luz, porque para él las ideas era el mundo de la luz. Entonces vuelvo con base en esta pregunta a decirles, según esa expresión, si no es que acaso estos llaman hábil para hablar al que dice la verdad, puede inferirse que los acusadores de Sócrates plantean que utilizar adecuadamente el discurso es una condición necesaria para decir la verdad. ¿Qué decía él? No, esa la podemos descartar, profe, ¿no? Esa la podemos descartar. ¿Por qué? Porque los acusadores de Sócrates planteaban que Mentir. ellos planteaban dar información, pero ellos no tenían filtro, por decirlo de alguna manera. Ellos daban una serie de ideas, una cantidad de ideas, y acuérdense una de las características de los sofistas, que ellos, con lo del escepticismo, ¿se acuerdan? Es imposible decidir lo que es verdadero, lo que es falso sobre cualquier cosa. Ellos no llegaban y planteaban conclusiones. Ellos simplemente dejaban allí, porque la verdad radica, según ellos, en el subjetivismo. La verdad está en la persona que habla. No hay una verdad absoluta para todo. El segundo punto, Sócrates está haciendo una distinción entre decir la verdad y convencer mediante la oratoria. ¿Y qué es la oratoria? Esa es, profe. Esa es. Entonces, mire que nosotros... Profe, esa es, profe, la B. La clave, ¿cuál es la palabra clave ahí? La verdad. ¿Cuál es la palabra clave? Oratoria. Oratoria. Entonces, acuérdense que ahí estamos cumpliendo lo que les dije ayer. Hay una palabrita que puede a usted darle la respuesta. Profe, pero como yo sí pensé que era la C. La C dice, Sí, solo el profe, que yo conoce también. la verdad, solo el que conoce la verdad sabe utilizar adecuadamente el discurso para transmitirla a otros. Les voy a hacer la pregunta. Cuando dice solo el que conoce la verdad, ojo con eso, ahí estamos hablando de uno de los críticos que tenía Sócrates con los sofistas. ¿Cuál era? El subjetivismo. Y acuérdense que decía el subjetivismo, que la verdad, el conocimiento, está en quién, en la persona que lo da. O sea, la verdad está en cada uno que lo dice, pero es una verdad que individual. Pero no es una verdad general, no es mi verdad. O sea que cuando nosotros, dice él, solo el que conoce la verdad, sí, pero es que la verdad de ese otro no es mi verdad. Entonces, por ese sentido, al leer el texto y decir, es que la verdad del otro no es mi verdad, automáticamente yo la tengo que dar por no positiva, no es una buena respuesta. Porque acuérdese que la verdad, el proceso de la verdad está en qué, y lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo en el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento, la experiencia, que es lo que ya vamos a encontrar en los otros filósofos, que vamos viendo que esa receta va agregando otros ingredientes vamos a llegar desde lo primero que fue las creencias básicas, solamente con la observación de la naturaleza, a hacer un análisis acerca de lo que tenemos aquí. Lo que decimos, lo que expresamos a través de las ideas, cómo argumentamos esas ideas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. ¿Les quedó Profe, claro? Cuéntame. Profe, quiero saber si la oratoria y el discurso significan lo mismo. A ver, la oratoria tiene una característica. Nosotros podemos decir, es que es exactamente lo mismo, pero acuérdate que la oratoria tiene algo característico y es, la oratoria es la forma estilizada, bonita en la que yo me expreso. El discurso puede ser de cualquier tema, pero el tema yo lo doy solamente con una función de informar. En cambio, la oratoria tiene la intención de convertir ese discurso en algo más allá, algo más bonito. Hoy, por ejemplo, se habla de la experiencia, es generar una experiencia agradable.
que usted vea a una persona la forma en que vocaliza, las palabras que utiliza. Entonces, ¿podemos decir que es exactamente lo mismo? No, es muy aproximado, solo que la oratoria es la utilización estilizada de ese discurso. ¿Quedó claro? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, señor, gracias. ¿Un aporte? Listo. No se me vayan a asustar porque ya vemos que el texto empieza como a enredarse un poquito. Listo. El otro punto que miramos para terminar y es darle la explicación que dice el de solo el que desconoce la verdad embellece su discurso para hacerlo agradable a otros y así ocultar su ignorancia. ¿Sí vemos? ¿Qué era lo que hacían ellos? ¿Qué eran lo que hacían los sofistas? Los sofistas hablaban y trataban de convencer, de pronto utilizando unas palabras muy rebuscadas, pero ¿qué era lo que generaban? Ellos no intentaban convencer a nadie de nada, ellos te dejaban en el aire. ¿Se acuerdan de la idea de esto? Ellos llegaban con una idea y generaban eso, trataban de generar en el otro todo eso. ¿Qué argumentos había? ¿Qué argumentos había allí? ¿Cómo podían chocar? Pero nunca llegaban a una conclusión definitiva. ¿Queda claro? Muchas dudas. Sí, claro, porque ellos llegaban y simplemente se reunían allí y solamente era por una cuestión de dinero, porque ellos se caracterizan, era porque ellos cobraban. Acuérdense del político. Ese es el mejor ejemplo. El político, el que habla muy bonito, el que usted lo ve, el que promete cosas, pero que a la hora de la verdad es un discurso sin belleza, no hay una oratoria. Nosotros cuando vamos a ver a un político no estamos viendo a un orador, estamos viendo a alguien que está simplemente dando un discurso. Esa era la diferencia que había entre Sócrates y ellos. Claro, entonces Sócrates, ¿qué es lo que hace? Él empieza ahora a generar en los otros, a traer de la oscuridad. De hecho, hay algo que ustedes, yo no sé si aquí, no, aquí no está. Estaba confundiéndolo con otro documento. Hay algo que nosotros lo conocemos y es el mito de la caverna. Ustedes, ese es un tema base en filosofía de décimo, que es el mito de la caverna. Entonces él cuenta, Platón cuenta, en este caso es Platón, porque Sócrates alimentó las ideas de muchos otros pensadores. ¿Y quién es el que escribió este texto? Fue Platón. Platón lo que hizo fue interpretar, ustedes lo ven ahí, Platón, lo que hace es interpretar la visión desde afuera de cómo Sócrates tuvo que enfrentarse pues con los sofistas. Entonces todas estas ideas de Sócrates generaron en otros grandes pensadores ideas. Una de las principales, ¿y qué es lo que hace Platón? Platón toma ideas de Sócrates, esa idea bonita de la mayéutica, que es dar a luz las ideas. Entonces, él plantea que es el mito de la caverna, una idea hasta un poquito, pues es interesante, el mito de la caverna, y es que nosotros o que el hombre está, imagínense una persona en una caverna, está hundido en el fondo de la caverna. Pero nosotros vemos unas sombras que se reflejan en la pared sobre lo que está pasando a mi espalda desde la puerta de la caverna. O sea, en la puerta de la caverna están pasando personas, hay siluetas y yo esas siluetas las veo allá. Entonces nosotros interpretamos el mundo. ¿Cómo nosotros interpretamos el mundo? A través de las sombras que vemos. ¿Y qué es lo que plantea Platón? Que nosotros tenemos que dar el salto para tener un acceso al mundo de las ideas. Tenemos que salir de la caverna y ver lo que hay afuera. Entonces, ¿qué es lo que hace Platón y hacen todos estos? Sócrates, hay una cantidad de otros filósofos que vamos a ver. Que nosotros salgamos a descubrir el mundo. ¿Y cómo descubrimos el mundo? Cuestionándolo. Había culturas, de hecho, muchos de estos filósofos fueron asesinados o fueron castigados, fueron llevados a otras partes.
de alguna u otra manera sus ideas generaban revolución, eran revolucionarias. De hecho, si nosotros miramos el contexto histórico en el que ellos estaban, lo que estaba sucediendo en este momento en Italia y en otras partes, estamos hablando de que paralelo a lo que estaba pasando allá, se estaba viviendo todo el fenómeno de lo que nosotros encontramos en la Biblia, de ese personaje, ese líder en el que ese líder espiritual en el que del que luego nació el cristianismo, porque estamos hablando de que son épocas muy contemporáneas, de movimientos que estaban paralelos al movimiento de los filósofos. Vamos hasta ahí bien, ¿sí o no? 302-363-4449. ¿Qué? Bingo. Bueno. Haciendo un chant. Está haciendo un Profe, disculpe. Hola. ¿Tienes una pregunta? Bueno, vamos a seguir. Listo. Los sofistas, voy a seguir leyendo la pregunta. Los sofistas pensaban que el fin de la retórica era persuadir a los demás a través del discurso. En esa medida era necesario hacer agradable el discurso, es decir, embellecerlo y estructurarlo de manera que fuera posible sustentar la tesis que se defendía. En relación con el texto anterior puede señalarse que A. Para Sócrates los sofistas solo eran hábiles para hablar. B. A Sócrates se le estaba acusando de sofista. C. Los acusadores de Sócrates eran sofistas. D. La sofística, que viene de los sofistas, va en contra de los ideales de Sócrates. ¿Cuál creen que es la respuesta? Está entre la B y la E, entre la A y la D, digo yo. Pues la D, para mí la D. Profe, la ¿Quién D. más? Es la D. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Profe, la D. ¿Por qué? Es la profe. Bueno, vamos a argumentar. Listo, acuérdense que estamos como si yo les estuviera mostrando esto. Les acabo de decir algo y algunos dicen, vamos a argumentar. Los que dicen la A, ¿por qué creen que la A? Acuérdense que... Ajá. Porque dice que para Sócrates los sofistas eran hábiles para hablar. Y ahí Bueno, dice que ellos embellecían el discurso para así poder persuadir al público, no sé. Bueno, acuérdense que nosotros eso lo sabemos por la información que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero vamos a centrarnos en la pregunta específica que nos hacen. En relación al texto puede señalarse que para Sócrates los sofistas eran solo hábiles para hablar. Vamos a ver la B. A Sócrates se le acusaba de sofista. Podemos decir que esa podemos tenerla dentro de las respuestas o la descartamos. Se puede tener entre las respuestas. Ojo, a Sócrates se le estaba acusando de sofista. No, profe, ahí esa No, esa la Hay descartamos. que descartarla. Claro, ¿por qué? Porque acuérdense que cómo se diferenciaba Sócrates de los sofistas. Que los sofistas lo que hacían era, cobraban por lo que hacían y ellos no llegaban, no planteaban absolutamente nada nuevo. En cambio, Sócrates llegó y trataba de sacar a la gente del mundo oscuro al mundo de las ideas. Entonces, mire que había algo totalmente opuesto. Entonces, Profe, podemos yo diría decir... que sería la D, no. Vamos a ir llegando. La C. Los acusadores de Sócrates eran sofistas, obviamente, pero ¿ustedes creen que una pregunta tan obvia me la van a dejar ahí? Esa es una cascarita. Y vamos a ver la otra. Lo único que hacen es cambiar una palabra que yo ya sé me la cambian para generarme una confusión, pero si yo ya tengo muy clara la idea, la sofística, o sea, la sofística, o sea, las ideas de los sofistas va en contra de los ideales de Sócrates. Con base en esa explicación, ¿cuál sería? Correcto. Profe, la D, yo me voy por la D. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque hay... Qué pena, ¿cuál es? La D. La D es que, compañeros, si descartamos la A, B y C y quedó la D, obvio que es la D.
Sí, pero ojo que ahí argumentamos. Profe, Ahí argumentamos. profe, permiso. Claro, ¿Y pero ya la por qué no es la A? Si la A me dice que para Sócrates los sofistas solo eran hábiles para hablar, y es lo que me está diciendo ahí. Sí, vuelvo a leer el texto. Ojo, los sofistas pensaban que al final, ojo muchachos, les voy a decir otra cosa. Ojo lo que les voy a decir otra cosa. El argumento, en este caso, el que más se aproxima a lo que nosotros estamos llegando es a la última, porque plantea lo que nosotros ya tenemos muy claro, que eran dos ideas que se contradecían, dos opuestos. Uno va en contra de otra. Los ideales de una van en contra de los otros ideales, ¿cierto? Pero el compañero tiene la razón. ¿Por qué no podría ser la A? ¿O por qué no podría ser, por ejemplo, por qué no podría ser también la C, que puede ser muy obvia? Profe, porque Sabemos es que los acusadores de Sócrates eran sofistas. La de pero la pregunta no, pues dice que de acorde al texto, y en el texto no tiene nada que ver con la C ni la A. Correcto. A eso es lo No que están va. hablando, en el texto no están hablando que van es en contra. Pero acuérdate que ahí no están hablando, ahí están hablando de qué, del modo, del modo en que los sofistas pensaban acerca de lo que, del discurso. Los sofistas pensaban que el final de la retórica era persuadir a los demás a través del discurso. En esta medida era necesario hacer agradable el discurso, es decir, embellecerlo y estructurarlo de manera que fuera posible sustentar una tesis que se defendía. ¿Qué era lo que hacían los sofistas? Los sofistas lo que hacían era simplemente hablar, decir unas palabras, pero no llegaban a un fin. Ellos lo que daban era información, que eso hoy en día podemos hablar que hay muchos sofistas. Acuérdense en la mente lo que tienen los políticos, que uno los puede mirar y ellos pueden hablar súper bien, pero ¿qué es lo que están diciendo y el peso de lo que dicen? Entonces, ahí hay una respuesta, pero nosotros, si nosotros miramos la respuesta A tiene algo de verdad. Si yo miro la respuesta C, también tiene algo de verdad. Entonces, acuérdese cuál es la intención de la prueba. La intención de la prueba es llevarte al punto de utilizar las palabras claves. ¿Cuál es la palabra clave ahí? La palabra ahí es contra. De una plantea la oposición que había entre ambos protagonistas en este caso. ¿Sí les queda claro? Señor. ¿Sí les queda claro a todos? Señor. Sí, señor. Bueno, por eso les digo, eso es lo que plantea la filosofía. Y les voy a decir, muchachos, y eso siempre lo encontramos. Muchas veces nosotros vamos a encontrar ideas con las que no vamos a estar de acuerdo. Y usted la puede ver impresa, muy bonita, en un libro de mucha plata, pero muchas de las ideas que los otros plantean no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta. Acuérdense, la verdad es algo relativo, que eso es algo que vamos a ver más adelante con otros personajes, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir saltando un poquito los temas para nosotros abarcar en total pues lo que ustedes pueden tener en la prueba. Listo. Hasta el momento vamos bien, ¿cierto? ¿Alguien que tenga una duda? Vamos bien, ¿cierto? Listo, bueno. Con base en eso que acabé de decir, ustedes van a responder la número 3. Listo, entonces la 3 la voy a leer. Ustedes me van a elegir la respuesta y me van a decir por qué dieron esa respuesta, como hicieron ayer ahí en el chat. Me la van a escribir la letra tal y por esto y esta razón. ¿Listo? Entonces voy a leerla. Hay dos palabritas ahí que voy a explicar. ¿Listo? ¿Qué es una tesis? ¿Qué es cuando alguien dice, yo estoy planteando una tesis? ¿Qué es una tesis? Una idea, ¿no? Es Una idea. ¿Quién tiene otra opinión?
Entonces, Disculpe, tesis es profe, una ¿puede idea. repetir? ¿Puede repetir? A ver, para poder entender el texto, vemos Profe, que un hay dos palabras. proyecto o algo. Sí, Puede ser también una tesis. Sí, pero de pronto estamos confundiéndolo con la tesis que plantea una persona que se va a graduar. Pero si miramos, no es el proyecto, es la idea que ese estudiante plantea a través de ese proceso de investigación. Eso es una tesis. Por ejemplo, cuando uno se va a graduar en la universidad, le toca hacer la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es una idea, es una propuesta, una idea que uno propone con determinados parámetros, pues quedan obviamente ellos, de una idea que puede cambiar. En este caso, ustedes tienen un proyecto en el que deben de plantear una idea. Sí, profe, el proyecto de alfabetización Ese es como una proyecto de tesis, ¿no? alfabetización es como una tesis, porque ustedes lo que van a proponer es una serie de ideas que, si bien esas ideas pueden tener un fin, porque acuérdense, y esto lo tengo yo muy claro, ustedes lo vieron en ciencias, y mire que estamos hablando de otra área, y es el método científico. ¿Han escuchado hablar del método científico? Y el que me diga que no, el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es la manera de indagar con ciertas etapas todo proceso de investigación. Todo. Y podemos ver que ese método científico lo han aplicado a través de la filosofía, que más adelante les voy a decir qué etapa de la filosofía se alimentó a través del método científico. De alguna u otra manera, el método científico es base para todo proceso de la mente, porque son preguntas que tú te debes hacer como para una lista de chequeo y ver si al final eso que vas a descubrir a través de ese método de observación, de experimentación, de análisis y de tesis, te va a dar un resultado. Entonces, cuando hablamos de tesis, hablamos de una idea, ¿cierto? Y hay otra palabra que ven allí que se llama proposición, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar la siguiente frase. ¿Qué es una proposición? No es una preposición, no, es una proposición. Proposición es cuando alguien le propone algo a una persona. Sí, ¿quién tiene otra idea? ¿Quién tiene otra idea? Es una propuesta. Una proposición, que es una acción de proponer. ¿Sí o no? Profe, perdón. Hola. Es que una compañera, Marta Olga, se le salió pues de la llamada y no ha podido entrar. Para si de favor y la puede dejar ingresar. Bueno, voy a... porque yo no tengo... A ver, voy a ver si desde acá... No, es que hay una persona que está en este momento colaborándome con el ingreso. Ya, yo creo que debe estar... Yo creo que ya le dio paso a ella. De una invitación. Una proposición. Sí, puede ser puede ser una oración, una afirmación, sí. Entonces vamos a mirar con esto. Listo, acuérdense. Una proposición es proponer, como una propuesta. Listo. Hasta ahí vamos bien. Listo, muchachos. Entonces voy a leer la pregunta y ustedes van a responder. Sócrates advierte que su discurso no va a estar adornado con bellas frases. Acuérdense que estamos analizando el texto. Sócrates advierte que su discurso no va a estar adornado con bellas frases. En cambio, utilizará frases que lleguen a él por medio del azar. O sea, que lo que le nazca en el momento, en otras palabras. ¿Qué lo dice al final del texto? Una posible tesis implica, dentro de tal proposición, que A, solo los que premeditan su discurso están sujetos a caer en el error. ¿Qué es premeditar? ¿Qué es premeditar? A saberlo de antes, o sea, a planearlo, a planear algo, a tenerlo ya pensado en lo que va a hacer. Ajá. Que va a decir. Entonces,
A, solo los que premeditan, o sea, los que planean de alguna u otra manera antes de su discurso están sujetos a caer en el error. B, espérense que yo tengo la hoja acá. Ya. La 3, me perdí. Listo, ya. B, el propósito de la verdad no es agradar, por lo que es superfluo. ¿Qué es algo superfluo? Eso te iba a preguntar, profe. ¿Qué es algo superfluo? Algo superfluo es como muy superficial, superficial, que no tiene peso. Es algo como superficial. Es otra forma de decir superficial. Sí, sin sustancia. Entonces, el propósito de la verdad no es agradar, por lo cual es superfluo, superficial, adornar el discurso. Entonces dice, el propósito de la verdad no es agradar, por lo cual es superficial adornar el discurso. C, el hombre puede hablar según como le lleguen las palabras, porque la verdad ya está en él. Y D, la verdad es relativa y por ello todo esfuerzo por transmitir a los otros es en vano. Profe, yo estoy Acuérdense que lo deben de responder ahí. Yo estoy por la B. Y escriben ahí tal letra y por esto, y ya lo vamos a discutir. Sócrates advierte que su discurso no va a estar adornado con bellas palabras. En cambio, va a utilizar frases que lleguen a él de forma, lo que primero que se le venga a la cabeza. Y una posible tesis implica, dentro de la proposición, es que A, solo los que piensan mucho un discurso pueden estar sujetos más fácil al error. B, el propósito de la verdad no es agradar. Ojo, no es agradar, por lo cual es superficial adornar el discurso. C, el hombre puede hablar según cómo le lleguen las palabras, porque la verdad ya está en él. Y D, la verdad es relativa y por ello todo esfuerzo por transmitirla a los otros es en vano. La van a escribir ahí, la que ustedes consideren y me van a argumentar. Me van a argumentar si esa respuesta. Profe. Hola. Entonces sería la Vea, C, ¿no? Digo que para mí la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque es que se habla con argumentos, con palabras y con hechos. La persona que va a dar el discurso ya tiene todo preparado y ordenado. Mientras que en las otras numeraciones, las personas van a hacer algo premeditado que no va a quedar bien porque no va a saber responder, ¿cierto? El otro en la B dice que el propósito de la verdad no es agradar, por lo cual es superfluo, o sea, superficial, como ya usted lo decía. Al ser superficial, no va a tener, digamos, esa respuesta clara y definida para darle a las otras personas. Y la C dice, el hombre puede hablar según como le lleguen las palabras, porque la verdad ya está en él. Es una persona que si le preguntan algo, ya sabe cómo responderla porque tiene toda la verdad lista para decirla. Sabes que acabas de argumentar y diste con la respuesta. Gracias. Te felicito. Gracias. Te felicito. Eso se llama argumentar. ¿Qué fue lo que hiciste tú? Tú lo que hiciste fue, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Analizar y encontrar. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Como le lleguen las palabras. Como le lleguen las palabras. Frases que lleguen a él por medio del azar. Como le lleguen las palabras. En la respuesta, acuérdense de la respuesta que ella acaba de dar. El hombre puede hablar según cómo le lleguen las palabras, porque la verdad ya está en él. Hay algo que se sobreentiende en este proceso, muchachos. ¿Cuál es la primera persona a la que debe convencer el discurso?
al que está hablando. Lo mismo. A uno mismo. Porque si usted no se convence de su argumento, usted no puede dar esa información sin generar en el otro una reacción. Una reacción que es la que uno quiere. Por eso dicen por ahí que el mejor mentiroso es el que se cree su propia mentira. Y esa argumentación que hizo la compañera me pareció supremamente valiosa. ¿Y ella qué hizo? Ella tomó cada una de las opciones, ¿a qué? A masticar. La empezó a masticar y generó un argumento, y eso es la filosofía. Estás argumentando. Yo les cuento, muchachos, y esto yo hacía un análisis hoy con una compañera, y yo le decía, ¿cuántas veces uno ha encontrado en libros contradicciones? Porque los libros, ¿qué son? Los libros son ideas de personas que las plasmaron en textos. Pero muchas de esas ideas se renuevan porque hay otras personas que las toman, las analizan y generan otras ideas. Quiere decir que en su momento esa verdad era una verdad que, esa era la verdad del momento. Esa era la verdad que esa persona planteó. Ahora llegan ustedes los que se van a graduar, ustedes van a generar esas nuevas ideas. Ustedes son los que van a construir unas ideas sobre las de nosotros, porque nosotros hemos construido las ideas sobre los que estaban antes de nosotros. Y eso nosotros lo vemos permanentemente cuando escuchamos hablar a los abuelos. Es que todo tiempo pasado es mejor. Pero para nosotros poder entender esa frase tenemos que saber cómo era el mundo y el contexto social antes de lo que estaba viviendo. Hoy en día nosotros tenemos una saturación de información. Nosotros recibimos información desde que nos levantamos. Muchos lo primero que hacen en la mañana es tomar el celular y en ese momentito, mientras usted desliza el dedo, usted recibió mucha información. Porque nosotros no solamente aprendemos a través de lo que, digamos, de algo que miramos en la pantalla. Nosotros permanentemente estamos escuchando, viendo, sintiendo. Es demasiada la información. Entonces, como estamos tan saturados de información, anteriormente no se veía eso. Las ideas son las que están renovando y las ideas de ustedes como personas propositivas son las que van a cambiar las ideas que nosotros hasta el momento damos por hecho. Y la meta de este proceso, de este pre-ICFES es eso, llevarlo a usted a argumentar, a que usted llegue, a que usted plantee una solución y a que usted se convierta en un filósofo. Porque todos de alguna u otra manera somos filósofos en este proceso de la vida. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Compañeros. Sí, listo, muchachos. Sí, entonces, yo voy a ir adelantando temitas. ¿Listo? Voy a ir adelantando temitas porque... Profe, hola. profe, por favor, una preguntita. Cuéntame. Es que se me cayó el internet y no pude saber cuál era la respuesta de la 2. De la 2 fue la D, que la sofística, o sea, el argumento de los sofistas va en contra de los ideales de Sócrates. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo. Vamos a analizar, voy a ir saltando. Sí, gracias. Listo, voy a ir saltando algunos puntos de este taller porque quiero abarcar otros temas. Yo no me quiero quedar solamente en Grecia, no me quiero quedar solamente en los sofistas, en los presocráticos, no, porque en realidad hay otros temas interesantes que sé que a ustedes les van a preguntar y hay uno en especial que sé que les van a preguntar y tiene que ver con la teoría del conocimiento y la modernidad, porque sé que eso siempre lo preguntan en las pruebas ICFES y está un poquito más adelante. Entonces, les voy a hablar así por encimita. Vean el punto 4. En el punto 4 dice, habla de un personaje llamado Protágoras, para que a sus hijos los llamen así, Protágoras.
para que empiecen desde ya a mirar, bueno, un nombre bonito para un hijo, Protágoras. Hay gente a la que ese nombre les gustará. Protágoras fue un filósofo y mire que ellos empezaban a generar una serie de máximas o frases con una carga, digamos, de ideas. Entonces, ¿qué era lo que planteaba en su tesis o en sus ideas Protágoras, según esta pregunta? El hombre es la medida de todas las cosas. La sofística aboga por el relativismo. ¿Qué es algo relativo? Algo que depende de cada persona o depende Claro. del punto de vista. Acuérdese que una de las otra manera de decir el subjetivismo es que hablar del subjetivismo, acuérdese que para los sufistas algo subjetivo era dependiendo que esa verdad de la persona que le estaba diciendo. Quiere decir que entonces la verdad también o las ideas podían ser relativas a muchos factores. Entonces, según lo que dice aquí, a partir de la tesis de Protágoras, según la cual el hombre es la medida de todas las cosas, la sofística abogaba por el relativismo. Con esto, los sofistas negaban toda idea de una verdad absoluta. Teniendo en cuenta lo planteado en el texto, ¿cuál de los siguientes planteamientos no concuerda con la posición de los sofistas? Ojo, muchachos, que se van a encontrar con preguntas así, donde usted tiene que buscar el argumento opuesto. Hasta el momento hemos visto preguntas en donde usted sabe que va a encontrar la respuesta afirmativa, ¿cierto? La que va con relación al texto. Pero aquí nos encontramos con una pregunta que tiene como cascarita. ¿Cuál es la cascarita? Y se la marcan grande y en mayúscula. El no. Entonces, ¿cómo yo voy a escuchar una pregunta, pero yo debo de manejarla para poderla entender, para poderla responder, y para poderla responder debo trabajar con la respuesta negativa? Entonces, miren cómo las pruebas ICFES te llevan inclusive al caso de analizar una pregunta, pero trabajar la respuesta contraria. ¿Sí va quedando claro el sentido de esta pregunta? Sí, profe. Sí, Vamos profe. a buscar es lo opuesto. Entonces, a partir de esa tesis de que el hombre es la medida de todas las cosas, entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes planteamientos no concuerda con la posición de los sofistas? Ya tenemos una idea de los sofistas. A, estructurar adecuadamente el discurso para persuadir a los otros. Esa no concuerda. Estructurar adecuadamente el discurso para persuadir a los otros. Otro, permite llegar a consenso. Aquí la educación no fue para todo el mundo. La educación no fue para todo el mundo. La educación era solo para aquellos que estaban en los monasterios. Es más, en estos primeros templos, en estas primeras iglesias que ellos hacían, eran iglesias muy oscuras. Y las misas o el mensaje lo daban en latín, que el latín es el idioma que se habló en Roma. El latín, entonces la gente que estaba allá no entendía y ellos empezaron, la misma iglesia empezó a tener poder, porque acuérdense que ellos... Hola. Profe, yo quiero dar un aporte. Los primeros que hicieron que crearon la universidad, o sea que pues los primeros en tener, digamos, un único lugar en el que se reunían varias personas y una persona les dictaba las clases y estudiaban varios temas. Tengo entendido yo. No sé si no te entendí la pregunta. Pues que sí es verdad que ellos fueron los primeros en crear las universidades, o sea, la Iglesia Católica, porque... Sí. Sí. Muchos de los grupos que nosotros conocemos ahora, que los anglicanos, que los benedictinos, todos estos grupos nacen de esos primeros centros de conocimiento.
así se llamaron. Pero eran centros de conocimiento que partían de Dios, o sea, era teocentrista, todo giraba en torno a Dios. La compañera tenía una pregunta. La compañera que iba a preguntar Sí, algo. profe. Hola. Bueno, ya que estás tocando el tema del catolicismo antiguamente y ahora que hablaste de los vikingos, yo quería del aporte de que anteriormente, pues en ese tiempo, lo que eran los vikingos saqueaban mucho las iglesias cristianas, católicas, pues, porque ellos en su mundo de creer en los dioses se burlaban de ver arrodillados a los hombres creyendo en un dios que para ellos era falso. Y por eso ellos saqueaban, violaban a las mujeres, los asesinaban, les robaban el oro, incluso mataban a los sacerdotes, porque para ellos eso era una ofensa a los dioses, a los dioses vikingos. Ajá. Sí. Sí, tienes toda la razón. ¿Por qué fue tan atractivo para los vikingos venir a Europa? Porque se llena el rumor. ¿Cuál era el rumor? Que había unos edificios que estaban llenos de oro. ¿Cuál fue el poder de la iglesia? El poder de la iglesia católica es que como ellos estaban en una sociedad donde había un monarca, el monarca tenía que tener a Dios de su parte. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes tenían tanto poder, o la iglesia tenía tanto poder, que la iglesia decía que Dios les había indicado a través de sueños. Muchos llegaban a decir qué rey podían poner y qué rey podían quitar, qué rey podía tener hijos y qué rey no podía tener hijos. Ellos de alguna u otra manera a través de Dios empezaron a adquirir ese poder, pero no porque Dios les hablara, porque ellos vieron el poder que generaba. Imagínense el rey dándole protección a mucha gente y esa gente dándoles los impuestos, porque ellos cobraban impuestos. Y entonces llegaban ellos donde el rey les decía, vea, para que Dios lo escuche a usted, me tiene que hacer, él mandó a decir que tiene que hacerle una iglesia muy, la mejor iglesia, la iglesia más grande. Entonces, ¿qué hacían los monarcas? No, como lo mandó a decir Dios, entonces yo venga, traigan los mejores materiales, háganlo, y todo lo que llenan lo llenaban con oro, porque el oro siempre ha sido el material más valioso. Hola. ¿Puedo decir algo? Sí, primero Robinson. ¿Y quién habló también allí? Marta. Sí, señor. Bueno, Robinson y Marta. Profe, no sé, un profesor de sociales también me dijo, él es de la religión pentecostés. Y él tocó el tema de que primero es que, no es que dicen, es que el purgatorio, ¿cierto? Y que primero el purgatorio era un cajón y que usted llegaba y echaba ahí todo el oro y que con eso ya usted tenía los pecados perdonados. Bueno, tienes parte de la información y otra, ya te voy a aclarar ese punto. Ese es como dar el décimo en la religión cristiana. El diezmo. Claro, el diezmo. Ajá, ya les voy a explicar algo de eso. Marta, tenías una pregunta. Yo iba a decir, profe, que precisamente por eso fue que Dios mandó a Jesús al mundo, porque habían muchas ideas muy erróneas, pues, habían ideas muy erróneas que desafortunadamente la gente se decía que era católica o que creía en Dios, pero sin embargo sus ideas eran muy erróneas. Entonces Jesús vino precisamente a aclarar todo eso y a enseñarnos cómo era que se debía de vivir verdaderamente. Pero desafortunadamente seguimos en la misma, ¿cierto? Porque hay Judea, me parece que en este momento todavía están esperando de que venga el Mesías, sabiendo que el Mesías fue Jesús y que ya vino. Y sin embargo ellos todavía lo están esperando, imagínense. Y fue el pueblo donde Jesús estuvo precisamente. Y que no lo reconocieron.
Vino Bueno, a ellos, a su pueblo, y no lo reconocieron. Bueno, lo que acaba... Desafortunadamente estamos viviendo en la misma cosa. Y sobre el diezmo que dice el compañero, eso no es como una riqueza que la iglesia que la iglesia se esté aprovechando de nosotros para sacarnos plata, no, porque imagínese que es un día de trabajo al año, que ese es el diezmo, un día de trabajo al año. Pues sí, me parece que es como, eso es como una forma de agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado, y sin embargo con eso nunca llegaríamos a agradecerle a Dios Pero, profe, quiero opinar algo de lo que la compañera acaba de decir. Esperen un momentico Profe, yo los también tres. quiero aportar algo sobre el diezmo. Vanessa, espérate un momentito, ¿sí? Vamos a darle vamos a como a aterrizar un poquito las ideas. Yo no quiero generar digamos, un debate en este momentito, porque precisamente no quiero que caigamos como en esa defensa de unas creencias, porque quiero alejarlos de allá para tener una visión mucho más amplia de lo que estamos viendo. Yo quiero cerrar la idea para responder primero lo que dijo Robinson y luego lo que dice Marta, y los otros dos compañeros ténganme paciencia, ¿cierto? Y ya les voy a explicar por qué lo del diezmo tiene algo que ver con esto, porque este grupo en esta época, los líderes en esta época le dieron un mal uso, utilizaron esa información y le dieron un mal uso, y por eso es que esta parte de la historia se conoce como el oscurantismo. Espérenme un momentico y yo ya les digo. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia en ese momento? La iglesia adquirió poder. Pero la iglesia católica, diciendo lo que dijo Marta, acuérdate, Marta, que la historia de Jesús no la escribió Jesús. Hubo muchas personas que escribieron lo que desde su perspectiva este personaje, y no solamente él, porque hubo muchos líderes, y no solamente líderes, el único líder fue Jesús en ese tiempo, hubo muchos líderes. De hecho, déjame terminar. ¿Puedo decirle algo ahí? Bueno, dime, hay algo cortico, pero quiero cerrar la idea. Sí, cortico se lo voy a decir. Yo creo que usted se está refiriendo a los evangelistas, San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. Ellos tomaron las historias. Ellos no escribieron por su propia cuenta, profe. Ellos escribieron lo que les dictaba el Espíritu Santo. No lo que ellos creían de Jesús, sino por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, ahí sí voy a entrar a argumentarte algo, ¿cierto? Acuérdense que estamos tocando el tema de la fe, y en el tema de la fe uno tiene que ir con mucho cuidado. Como se dice, hay que pisar suavecito, ¿cierto? Pero si nosotros miramos qué fue lo que todos los libros, sabemos que hubo unos libros, una recopilación de las vidas de todos estos líderes, de todos estos personajes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo que hizo la iglesia. La iglesia lo que hizo fue hacer un barrido de todos los libros, de todos los escritos, acomodando la verdad, lo que para ellos era la verdad, alrededor de Jesús, de Dios. No vamos a hablar de Jesús en este caso, con todo el respeto, desde el punto de vista, digamos, de evangelizar. No, es que usted tiene que creer en Dios, no. Yo lo quiero llevar más allá, yo lo quiero llevar al punto de un líder que generó tanto impacto en la gente, del que fue tanto el impacto que tuvo que nació una religión, que imagínense, 2000 años, más de 2000 años todavía tiene vigencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si yo tomo una verdad y la acomodo a mi forma de ser, a mi manera de ser, depende de la intención con la que yo tenga, esa verdad pierde o cobra valor. ¿Y qué fue lo que hizo? Volviendo a la Edad Media, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? Convirtió en poder ese conocimiento. Por eso es que ellos no impartían, ellos necesitaban que la gente
estuviera al servicio de ellos. Por eso ellos empezaron a generar miedo. ¿De dónde viene la idea del infierno? ¿De dónde viene la idea del purgatorio? ¿De dónde viene la idea de pagar por los pecados? ¿Dónde se desarrolló la idea del pecado, del castigo? Se desarrolló porque era la mejor manera de tener a la gente calmada. ¿Qué fue lo que sucedió durante la Edad Media? Los argumentos se convirtieron en miedo, en superstición. No vayan a los bosques, porque en los bosques hay seres de la noche. El cuento de Caperucita Roja, muchachos, es un cuento de esa época. Y en Caperucita Roja nosotros creemos que es un cuento de niños, pero en realidad la versión original de Caperucita no es que se vaya a comer a Caperucita, es la pérdida de la virtud, de la inocencia. Y si ustedes miran la versión original de Caperucita Roja, es un libro fuerte. Dime. Profe, ¿te le puedo decir algo? Sí. Qué pena. Profe, que si puede aceptar a Paulina y Sasa que se le cayó el internet. Bueno, el compañero que me está colaborando, Daniel, con el ingreso, él en este momentito, si alguien se dio cuenta que ya le dieron acceso, por favor me informa, ¿listo? Porque yo de acá no lo puedo hacer. Listo, entonces, profe, gracias. Ok. ¿Qué fue entonces lo que hizo la iglesia? Lo que hizo la iglesia fue generar miedo. Entonces, a través del miedo, tienen que orar bien, ser puros, ser dignos, ser correctos, aunque ellos no lo fueran. Entonces empezaron a hablar de 7 pecados capitales. Los pecados capitales, o sea, todo lo que era exceso era un pecado. Entonces ellos, a través del pecado, también controlaron el concepto, es una manera de control. Ojo, porque si usted se porta mal, se va para el infierno. No vayan a ciertos lugares porque se convirtió el argumento, la verdad se convirtió en algo que estaba al nivel de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en esta época? Y ahí es donde entramos nosotros con la filosofía. ¿Listo? Lo que decía el compañero de los vikingos, lo que decía la compañera de los vikingos, lo que decía el compañero del purgatorio, fueron ideas que ellos empezaron a plantar en los pueblos y en los territorios, en los países, para que la gente estuviera sumisa, para que la gente, no ve que había votos de castidad, porque ellos todo lo relacionado con el cuerpo, todo lo que fueran los excesos del cuerpo te llevaba al pecado. Por eso las ropas eran largas, todo era cubierto, era prenda sobre prenda. Todo era muy cubierto porque cualquier muestra de piel era una insinuación ¿a qué? Al pecado. Todo el exceso, es que usted comía demasiado, una insinuación, es darle pie a que llegara el demonio, porque ellos lo que hicieron fue generar el miedo a través de un personaje. ¿A través de quién? Del personaje del diablo. Entonces ellos tomaron creencias de los romanos. Hay una palabra que se llama pánico. ¿La han escuchado hablar? ¿Qué es pánico? Obvio, profe. Pánico. Cuando le dicen pánico, ¿qué es? Miedo. Miedo. Pero resulta que pánico viene de la palabra Pan. Y Pan era un dios romano que en determinada época del año, creían ellos, bajaba a los pueblos, entonces la gente una vez al año le dejaba comida. De ahí viene la palabra pánico y de ahí viene la celebración del Halloween, donde el Halloween se convierte en una vez al año en que los espíritus salen según estas tradiciones. Acuérdense que estamos hablando de tradiciones de pueblos de mucho tiempo, donde los pueblos salen, donde los muertos salen y entran al terreno de los vivos. Estamos hablando de creencias que se desarrollaron en esa época de la historia. Hola. Hola, hola. Te escucho. Hola, disculpa. Profe, no, es que de pronto se me entregó. Está hablando, ¿quién? Gibran. Sí. Profe, ¿le puedo decir algo? Espérate, Robinson, que el compañero Gibran nos diga y ya tú me dices algo, la opinión. ¿Listo?
No, profe, solo es que se me entrecortó la llamada y no lo estaba escuchando cuando estaba explicando. Ahora sí bueno. puedo oír. Listo. Robinson. Robinson. Listo. Mientras yo termino de explicar esto, necesito que ustedes me escriban el nombre completo para registrar ya la asistencia, el nombre completo, el grado, la sede y el número de documento de identidad, mientras yo voy cerrando este temita de acá, porque veo que se nos está yendo el tiempo y todavía hay mucho de qué hablar, porque yo necesito que esto quede claro, porque ya en la Edad Media, en medio de, miren, ya se dieron cuenta por qué es tan conocida esa época como la época del oscurantismo, porque hubo corrupción, los reyes eran corruptos, la iglesia imponía, quitaba reyes a su modo. Cuando hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de Dios, sino que la iglesia se convirtió, el estamento, la estructura, los líderes en ese tiempo de la iglesia manipulaban la verdad a través del miedo, porque todo giró en torno a Dios. Todos esos mitos, esas historias de las brujas y todo esto, era un rechazo hacia los líderes. Por ejemplo, las brujas nacieron en oposición a las mujeres que tenían libre pensamiento. Entonces, la mejor forma de usted decir que una mujer que tenía ideas distintas a la sumisión, porque las mujeres eran, mija, quítese la ropa que le voy a hacer un hijo, o venga, mija, sírvame. Siempre la mujer estaba por debajeada, cumplía funciones más de reproducción que de otra cosa, pero cuando había mujeres que se convirtieron en líderes, porque hubo mujeres en ese tiempo que fueron líderes, cuando una mujer se rompía ese esquema, automáticamente era satanizada y catalogada de que era una bruja. Muchas mujeres líderes murieron quemadas como brujas en esta época, y muchas personas que tenían pensamientos también fueron quemados como brujos, porque el poder en ese momento estaba impuesto por la iglesia. Quiero volver un momentico al texto. En este caso entra un personaje llamado San Agustín. Este personaje, San Agustín, en sus libros, en sus escritos, él habla acerca de los dones del espíritu, de las virtudes que debe de tener, como ciertos niveles que debe de tener una persona para poder acceder al conocimiento, que el conocimiento y la felicidad se la da ¿quién? Dios. Entonces, ¿dónde estaba el objetivo de la filosofía de la Edad Media en que se caracterizó? En que la verdad, las virtudes, todo lo mejor del hombre venía directamente de Dios. Entonces, San Agustín fue uno donde hablaba de la verdad divina. Empezaron a utilizar ese término al lado de una palabra, verdad divina. Empezaron a hablar de omnipresencia, que Dios estaba en toda parte. Empezaron a hablar de una fe, que usted tiene que ser una persona limpia de corazón, pura. Inclusive había una costumbre entre los sacerdotes y monjes que como ellos tenían, vea muchachos, no nos vamos a decir mentiras, estas personas vivían en un medio totalmente expuesto porque el sexo era pecado. Pero cuando uno de ellos tenía un pensamiento pecaminoso, libidinoso, o sea, tendiente a lo sexual, la persona tenía que castigar el cuerpo, porque el cuerpo era el donde vive el espíritu. Entonces yo tengo que mantener el alma limpia, el cuerpo, el espíritu limpio, castigando el cuerpo. Vuelvo a repetir, yo necesitaba tener el espíritu puro y el alma limpia, y ojo que ahí entra un elemento: espíritu, alma y cuerpo. Entonces ya se habla de 3 elementos. ¿Cómo mantenía yo el espíritu limpio? Dándole duro al cuerpo. Y ellos tenían una costumbre que eran los cilicios. Y los cilicios era como un látigo que tenía en la punta unas bolitas. Entonces, cuando yo tenía un pensamiento impuro, yo llegaba y me castigaba.
y empezaba a rezar y me daba en la espalda. Muchas veces en las películas lo han visto. Castigo el cuerpo porque no me está permitiendo los sentidos. Los sentidos no me permiten llegar a la felicidad. ¿Y cuál era la felicidad completa? La verdad a través de Dios, lo que me da Dios, lo divino, la máxima felicidad era Dios. Pero ¿qué era? ¿Cómo se llegaba a esa felicidad? ¿Cómo lo hablaba San Agustín? ¿Cómo podíamos llegar a esa vida perfecta? A través de la aceptación de la verdad divina, que Dios era el único que te daba esa verdad, ese conocimiento. Entonces miren, ahí no vamos a responder este punto, porque en realidad lo que él está haciendo es hablar que a través de creer, porque se habla de encontrar la felicidad a través de creer en él, en esa vida eterna. ¿Cómo llego yo a la vida eterna? ¿Cómo llego yo a la verdad absoluta divina? Teniendo a Dios como el eje central. Dios es el que te da, Dios es el que te quita. La naturaleza del hombre es ¿cuál? La naturaleza del hombre es ser ¿qué? Perfecto, porque Dios fue perfecto. Entonces, todas estas ideas hablaban de que la verdad ya no te venía por las ideas no te venían de un mundo oscuro, sino que era Dios el que las colocaba. Entonces separaron al hombre, ya el hombre no era dos, no era un componente físico, como los griegos que hablaban de la naturaleza, que te daba un componente de cuerpo y te daba un componente espiritual, que era un algo que habitaba este cuerpo, como el aliento, como el soplo que le daba la vida. En cambio, los que hicieron en la Edad Media, esa alma se convierte como en el sabor de ese espíritu. El espíritu es Dios cuando habita, pero la forma, la personalidad, las características de esa persona se las daba el alma. Entonces entraban a jugar el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué era lo que hacía todo este juego en la Edad Media? Llegar a Dios a través de tener un espíritu limpio, un espíritu completamente acercado al concepto de Dios, a la idea de Dios. ¿Y qué es lo que dice San Agustín? San Agustín lo encuentra, San Agustín habla de la naturaleza, de cómo llegar, cómo entender a Dios, y él lo dice de una manera muy interesante y muy bonita. La forma de usted llegar a Dios es observando la naturaleza. ¿Cómo veo la naturaleza? Pensar en Dios como un arquitecto del mundo, y el solo placer de la contemplación, de mirar y de tratar de entender los fenómenos de la naturaleza a través de viendo la naturaleza y tratar de entender a Dios, era entender a Dios a través de cómo yo, a través de mis sentidos, percibía esa existencia de Dios. ¿Les quedó claro ahora cuál era el eje de la Edad Media? Sí, Sí, señor. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio, muchachos. Faltan 20 minutos para terminar la clase. Yo necesito que ustedes realicen esas preguntas. Esas preguntas están relacionadas con el tema. Me parecía más importante yo argumentar, llevarlos a ustedes a argumentar a través de la oratoria, más que de la oratoria, a través de las ideas, de que ustedes puedan tener una verdad y que saber que esa verdad radique en usted y que es usted el que maneja esa verdad. Y ser responsable de esa verdad y ser responsable de las palabras que digo, porque esas palabras tienen tal poder que hoy en día esas palabras pueden generar cambios positivos o pueden generar cambios negativos. Miren el efecto de cómo el poder argumentado de forma negativa a través de un estamento tan potente como la iglesia en este caso. Acuérdense que para poder entender esa filosofía tenemos que ver cómo era ese tiempo. Si nosotros lo vemos en ese tiempo con los ojos de ahora, de una vamos a decir, no, pero ¿cómo así Dios? Uy, pero ¿cómo así? Es que Dios es la verdad. Y podemos nosotros tocar ciertas fibras y ser hasta inclusive molestos para muchas personas. Pero si lo vemos con los ojos de cómo lo veían en ese tiempo, gente que no estudiaba, gente que les hablaban de Dios a través del temor, entonces ellos decían, no, a Dios hay que tenerlo
cerquita, pero no era el Dios que nosotros conocemos hoy, o el concepto de Dios. Era un Dios tirano, castigador, un Dios que te generaba miedo, un Dios que vos te tenías que purificar en un infierno para poder ascender, donde a vos te implantaban miedo. Ay, es que vea que es que, y hubo un escritor llamado Dante, no sé si lo han escuchado, Dante Alighieri. Dante Alighieri escribió un libro llamado La Divina Comedia, y en La Divina Comedia habla de cómo Aurelio, el personaje principal, hizo un recorrido es que por los 7 niveles del infierno, que porque lo llevaron por todo el recorrido del infierno. Entonces en una parte están los golosos, en otro están los lujuriosos, en otros, pues, ellos tenían esa mentalidad, una mentalidad así movida por el temor en ese tiempo. Hoy nosotros leemos eso y nos da risa, pero para ellos esa era verdad absoluta. ¿Por qué? Porque el poseedor de la verdad, que era la Iglesia Católica en ese tiempo, bajo esas condiciones de poder, de corrupción, empezó a implementar eso. Entonces llega San Agustín y te manda ese zarpazo y te dice que es que la verdad radica en la contemplación, la búsqueda de la verdad divina está en la contemplación de Dios. Hay otro personaje que es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue otro filósofo importante que empezó a hablar de la lógica, de la inteligencia, de la lógica, de ustedes empezar a analizar un poquito más, de argumentar un poquito más, obviamente sin separarse de la idea de Dios, de un Dios superior, porque ellos eran sacerdotes. Tomás de Aquino, ellos tenían, muchos de ellos eran escribas, y hubo otros líderes que en realidad fueron supremamente importantes en esta época. Muchachos, en este punto de la guía de este pre-ICFES, ustedes van a encontrar unas preguntas. Yo necesito que esas preguntas ustedes las respondan. Esas preguntas los van a ubicar ya con el contexto que yo les di en el objetivo principal de este pre-ICFES. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene un aporte? Profe, si eso se responde al chat de Zoom o sí, cómo lo responden, pueden responderlo, lo responden al chat. Acuérdense, muchachos, que la nota de ustedes para este último periodo depende de cómo responden ustedes esto. ¿Listo? Eso lo responden ustedes en este momentico el aporte que ustedes hacen cuenta. ¿Y cuáles serían? A esta hora. Es que el hecho de estar a esta hora, de todavía estar aquí aportando, el hecho de estar presente en este momento ahí conectados. Profe, vamos a ver. Profe, hola. Una pregunta. ¿Las preguntas hay que responderlas ya? No. Acuérdense que en este momento ustedes, como parte del proceso de autorresponsabilidad de ustedes con ustedes mismos, muchas veces yo no tengo que evaluarles a ustedes si la respondieron bien. No. Acuérdense que ustedes están haciendo el simulacro de las pruebas ICFES. Nosotros acá les damos tipsitos. Con la profesora Mónica, ustedes vieron cómo ella respondía. Ella la parte de ella era entender el texto. Con Jesús, cómo interpretaban ustedes las fórmulas. Conmigo es cómo voy a coger una frase, una pregunta y la voy a desmenuzar, analizar cada cosa, argumentar. Entonces, profe, pero ¿cuáles preguntas son? Mírate estas. Por ejemplo, aquí hay una pregunta. Si la filosofía exige el conocimiento de las causas, ¿cuál sería para Santo Tomás de Aquino la causa primera y más perfecta del conocer? Con lo que les he dicho. Pero, ¿cómo así? No entiendo esas preguntas. O sea, no, estas preguntas son, acuérdense que acá hay un texto, ¿cierto? Esto que les acabo de decir es como el resumen de la parte social. Acuérdense que les he dicho que para poder entender cómo era la filosofía del tiempo, yo tengo que saber cuál era la parte social, cuál era la parte cultural que había en la mente de los habitantes de ese tiempo. Entonces aquí hay unos, para que ustedes sigan en el proceso, ustedes van a encontrar aquí unas frases, unas preguntas que tienen que ver como comprensión lectora.
Pero aquí ya no les va a dar la opción A, B y C, sino una argumentación. ¿Sí les quedó claro eso? Sí, pero ustedes deben de escribir una respuesta. Pero ¿cuándo la respondemos? Ya, vamos a responder esa, por eso estamos haciendo el simulacro. Por eso estoy bueno. en este momento haciendo la 17, aprovechando Vamos a este responder la ratito antes de terminar. 17. Vamos a responder la 17 con base en lo que se dijo. Acuérdense que yo voy tomando cositas de aquí, cositas de allá, porque en realidad, de hecho, me da tristeza porque hay muchas cosas que faltan y todavía estamos de pronto con temas que se van a quedar por fuera, pero en realidad el objetivo principal de esto es que ustedes aprendan a argumentar y vamos a aplicar esa argumentación con esta pregunta. Si la filosofía exige el conocimiento de las causas, ¿cuál sería para Santo Tomás la causa primera y más perfecta? Profe, venga, yo le interrumpo, disculpe. Cuéntame. Entonces son la 16, la 17 y la 18. Sí. Bueno. En este caso, de este texto. ¿Qué es lo que hace Santo Tomás en este texto? Él en este texto hace esa comparación que les dije yo con las ideas principales de los filósofos griegos. Acuérdense que los filósofos griegos hablaban de ¿qué? De cosas de la naturaleza, la observación, como esa observación primaria. Y Santo Tomás habla de que para llegar a Dios para llegar al conocimiento necesito ¿de quién? ¿Cuál es la causa Dios. primera y más perfecta? Dios. Para el conocimiento. Entonces, si la filosofía exige el conocimiento de las causas, ¿cuál sería para Santo Tomás la causa primera y más perfecta por conocer? ¿Cuál es el centro del tema de la Edad Media? Entonces, por el momento solo hacemos la 17. No quiero que se me concentren en responderla como una tarea, sino que hagan el ejercicio donde ustedes practican lo que les he estado diciendo. En este caso, la 17, ¿cómo la responderíamos? Pues yo diría que en Dios, en conocer a Dios. Entonces, para Santo Tomás, la causa primera y más perfecta por conocer es ¿quién? Para llegar al conocimiento, a la verdad. A Jesús. No, a Dios. Jesús no tiene nada que ver. ¿Cuál es? La naturaleza. La filosofía. No. ¿Cuál es el centro? El centro de la Edad Media. El cristianismo. No. ¿De qué se está hablando? De Dios. De Dios. De Dios. Acuérdense, muchachos. Ay, lo dije desde el principio. Sí, pero yo debo de argumentar. Yo no puedo colocar ahí un nombre. Yo tengo que argumentar y dar una razón. ¿Por qué Dios? ¿Por qué para Santo Tomás la causa primera y más perfecta para llegar a Dios, para conocer era Dios? Porque Él es el creador de todo. Sí, pero ese no es el argumento. Profe. ¿Qué es lo que habla de Dios? Hola. Porque en ese entonces se veía y se creía que era un Dios que infundía miedo, que infundía temor. Entonces lo utilizaron para eso. Pero en este caso, Santo Tomás, ¿qué dice? Te dice a ti que la búsqueda de tu felicidad y de la verdad de todo está ¿en qué? ¿En creer en qué? En creer en Dios. En creer en Dios. El solo hecho de creer en Dios, tú encuentras la verdad. Tú no tienes que hacer nada más sino creer. Por eso la fe se convirtió en algo tan poderoso. Por eso ellos infundían el miedo para que la gente, ay, yo no quiero que me vaya mal, entonces me voy a ir al bien. El solo creer en Dios. El solo creer en Dios se volvía el poder. ¿Quién te daba quién te daba el conocimiento, la verdad? Dios. ¿Cómo te lo daba? Siendo justo, siendo respetuoso, respetando a tu rey, yendo a las iglesias, cumpliendo con los rituales. ¿Y cuáles eran los rituales? Yo tenía un pecado, entonces yo llegaba donde el sacerdote le decía, venga, yo tengo un pecado. Entonces él decía, tráigame una moneda, yo oro por usted y entonces su pecado está perdonado.
Entonces, miren cómo convirtieron algo como la verdad en una moneda de cambio. Muchachos, sí soy claro. La Sí, información profe, sí. que les dije, la forma en que se desarrolló todo este proceso del PREDICFES ha sido clara. Sí, Yo hasta el momento. necesito ubicar Sí, señor. al hombre en el tiempo que es. Yo no puedo entender a los filósofos del Renacimiento o a los filósofos de la Edad Media o a los filósofos griegos pensando como alguien del siglo XXI. Yo tengo que saber qué había en la mente y en la sociedad de ese tiempo. Hoy en día, ¿cómo entendemos hoy día cómo entendemos la filosofía? ¿Cómo es el hombre del siglo XXI? Es un hombre solo, porque es un hombre que ha sacrificado la comunicación personal, ya no hay relaciones personales. Hemos convertido a nuestros dioses en elementos que recargamos o a los que ponemos a conectar para que la batería no se nos acabe. ¿Cuáles dioses se han convertido hoy en nuestros dadores de verdad? ¿Dónde está la verdad suya? Mi verdad es su verdad. Eso es lo que plantea esta actividad. Hoy tenemos la última sesión, pero queda un documento donde ustedes deben de responderlo. Deben de responderlo, es por ustedes en la clase, para su prueba. Con esas herramientas que yo les di, con esos argumentos que yo les di, la forma en que ustedes van a interpretar y leer esas preguntas es donde ustedes van a acceder a ese conocimiento. Ustedes van a decir cuando se sienten, hola. Y si ya respondimos la 17, ¿cuál sigue? ¿La 16? Sigue podemos responder la 16 también. Pero no se ve ahí en pantalla. Vale. ¿Y ahí cuál sigue? ¿La 18? De ahí se salta la 18. Listo. Vale. Como les dije, es el resumen. Ustedes pueden hacer es leer esto. Se puede leer esto. Lo hacen hoy, lo hacen mañana. Ustedes tienen la prueba ¿cuándo? ¿Cuándo les han dicho? ¿Qué día les dijeron? Por ejemplo, yo la tengo el 8. Ajá. ¿Quién la tiene el 7? Yo todavía no tengo el 7. El resumen es Profe, para, yo la tengo el 7. para la última nota. El hecho de acá, el hecho de ustedes estar en este momentico, en esta clase, ya le da nota. El hecho de responder vamos a hacerla. Esta última nota va a ser responder este punto. Responda las preguntas 16 y 18. A la 18, responda, ya les ayudé con una. Pero ¿dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en el chat o lo van a hacer en el grupo. ¿Listo? Si ahorita, porque ya faltan 5 minutos para terminar, si ven que no terminamos, entonces van a responder la responden en el grupo y nosotros empezamos a tomar eso como parte de la nota de ustedes. ¿Listo, muchachos? Profe, qué pena, me hace un favor, me dejan ver bien las preguntas para tomarlo en pantalla. Eso es que yo no tengo el folleto. Ya hice la 17, me falta la 16 y la 18. La 18 es ¿qué implicaciones? Tómele el pantalla. No es que se metió lo que están escribiendo los compañeros. Ya. ¿Qué implicaciones? La 18, profe. La 16. Ya, la 16. ¿Qué implicaciones profe. puede tener que la filosofía de Santo Tomás e incluso la de otros medievales retomar aspectos de la filosofía griega? Sí, ya. Eso igual está ahí arriba en el texto. Acuérdense que todo está en el texto. De acuerdo con lo que plantea el autor, en este caso, Grafman, de lo que dice arribita. Profe, me espera un momento que me aparece, me cerró la pantalla. Hágale. De acuerdo con lo que plantea el autor, ¿de qué debe ocuparse la filosofía según la visión de Santo Tomás? ¿De qué? A ver, respondan esa. ¿De qué se debe ocupar la filosofía según Santo Tomás, la visión de Santo Tomás? ¿De ser qué? Muchachos, sí. Para responder esa. ¿De qué debe ocuparse la filosofía según la visión de Santo Tomás? ¿De obrar qué?
Obrar sus... ¿De obrar quién? ¿Cuál era el modelo que ellos tenían a seguir? Dios. Orarle a Dios, orarle a Dios. De la visión de Santo Tomás, la filosofía se debía ocupar de qué? De acercarse a qué? A Dios. A la verdad a través de Dios. A la verdad. Al conocimiento a través de Dios. Todo tenía que pasar por Dios. Todo. El espíritu filosófico del hombre consistía en que el alma se dibuje todo, en el alma se dibuje todo el orden del universo y sus causas. Ahí termina ese texto, ahí arribita. Y de alguna u otra manera está hablando de un orden que da quién. ¿Quién es la representación del orden? Dios. ¿Sí ven, muchachos? Bueno, muchachos, yo les quiero agradecer por esta atención. Los quiero felicitar. Quiero desearles todo el éxito en este proceso, en esta prueba que van a realizar. Si bien no tuvimos la oportunidad en todo el año de compartir, saben que acá tienen a un docente que los estima, un docente que espera que ustedes aporten y que sean semillas de cambio. Más que mirar y responder todas las preguntas, yo lo que necesito es generar en usted una semilla de cambio. Que ustedes aporten a través de argumentos como lo hizo Sócrates, sacando las ideas en este mundo de tanta oscuridad. Muchachos, que pasen feliz noche. Espero que todos ustedes ganen esa prueba. Esa prueba no define quién es usted, porque en realidad la prueba no define quién es usted ni sus conocimientos. Yo lo que necesito es que tengan la confianza ustedes de que sus palabras tengan poder y que sus argumentos tengan peso. Muchísimas gracias, muchachos, y que tengan una feliz noche. Gracias a usted, feliz noche. Feliz noche. Gracias por la Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias, Luego. profe. Que estén bien. Igualmente. Hasta luego. Chao, hasta profe. luego. Muchas Chao, gracias. Profe, gracias. Con mucho gusto, muchachos. Profe, muchas gracias. Con gusto, muchachos. Chao, con adiós. No.